Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Sexta parte. Maneras de morir. 33. El Gulag. Cierto día de verano de 1958, Shen Shanqing, un hombre de 54 años que trabajaba en una granja colectiva de Shanghái, cometió un fatal error. En vez de añadir agua al estiércol para rebajar su consistencia, vertió el fertilizante sin diluir sobre una hilera de zanahorias. Las hojas se secaron. Es evidente que Shen estaba más interesado en obtener puntos por trabajo que en la devoción altruista por el gran salto adelante en la agricultura. Y también era insolente. En vez de mostrarse contrito tras su arresto, exclamó en tono desafiante que la comida escaseaba y que en prisión al menos tendría cama y alimento. Una investigación más minuciosa reveló que 2 años antes había calumniado ya al partido. Lo mandaron para una estancia de 10 años en un campo de trabajo de las ventosas llanuras de Qianghai, 2000 kilómetros al nordeste de Shanghái. Según su ficha, quedó libre en septiembre de 1968. Para entonces era un hombre enfermo y derrotado, dispuesto a poner por escrito las confesiones más degradantes, desde su deliberado acto de sabotaje de 10 años antes hasta lo que parecía ser su principal infracción durante la década de trabajos forzados, a saber, haber roto accidentalmente propiedad del gobierno, que en este caso era una luna de cristal. La sentencia había sido severa, pero de hecho, un gran número de personas corrientes tenía que sufrir periodos de entre 1 y 5 años en un campo de trabajo por las faltas más nimias. La mayoría de las pruebas están ocultas en los inaccesibles archivos de los departamentos de seguridad pública, pero ocasionalmente otros órganos del partido copiaban los informes sobre delitos y castigos. Por ejemplo, un documento que detalla que incluso los simples rateros de Nanjing eran sentenciados a periodos entre 5 y 10 años en verano de 1959. El registro interno de una prisión de Beijing con información sobre 400 presos de sexo masculino muestra que las sentencias de entre 5 y 10 años por delitos menores se hallaban dentro de lo habitual. Ding Baoshen, granjero que se había unido al Ejército de Liberación del Pueblo en 1945 y había sido desmovilizado una década más tarde, robó 2 pantalones cuyo precio ascendían a la imponente suma de 17 yuanes. El 11 de febrero de 1958 se le condenó a 12 años de cárcel. Chen Shiwen, aldeano analfabeto que robaba a los viajeros en la estación de autobuses de Qianmen en Beijing, fue condenado a 15 años. A otro miserable que se había ganado la vida como pastor de vacas antes de emigrar a la capital en 1957, lo sorprendieron cuando robaba frente a los grandes almacenes de Beijing. También pasó 15 años en la cárcel. No obstante, como mínimo desde 1958 se ejecutaba a menos personas que antes. La política consistía en arrestar menos, matar menos y supervisar menos. Zheng Xiefushi, ministro de Seguridad Pública, explicó a sus subordinados en abril de 1960. Dentro de la economía planificada, la muerte por ejecución, como todo lo demás, era una cifra, una cuota que había que cumplir, una tabla estadística en la que los números tenían que cuadrar. Así, anunció que habría que matar a 4.000 en 1960. Era menos que el año anterior. En 1959 se había matado a unas 4.500 personas. El término era siempre matar, sha, porque los regímenes comunistas raramente sentían la necesidad de disimular las ejecuciones judiciales con eufemismos como pena de muerte o pena capital, mientras que se había detenido
a 213.000 y se habían humillado públicamente a 677.000. No es fácil acceder a esta información tan delicada, pero un documento de seguridad pública procedente de Hebei nos muestra cómo funcionaba esto a nivel provincial. En la provincia donde se hallaba la capital se arrestó en 1958 a unos 16.000 contrarrevolucionarios, el triple de los detenidos durante los 2 años precedentes, así como a 20.000 delincuentes comunes, la cifra más elevada desde 1949, con la excepción de 1955. Estos números descendieron drásticamente en 1959. En ese año, las autoridades aprendieron a 1.900 contrarrevolucionarios y a 5.000 delincuentes comunes. Apenas si se observan cambios en 1960 y 1961, salvo que en el número de delincuentes comunes bajó a poco más de 1.000. En 1959 se ejecutó a unos 800. Los ejecutados eran menos, pero incluso un breve periodo en un campo de trabajo podía ser motivo de enfermedades y muerte. Una constelación de campos de trabajo se extendía por las regiones más inhóspitas del país, desde el Gran Desierto del Norte, como se llama a veces a las vastas extensiones pantanosas del Heilongjiang, hasta las áridas montañas y desiertos de Qinghai y Gansu en el noroeste. Fuera del Gulag, la vida era ya miserable, cuando no extremadamente frágil, pero dentro de las minas de sal y uranio, las fábricas de ladrillos, las granjas estatales y los campos de trabajo imperaba un régimen brutal que se combinaba con el hambre generalizada para acabar con 1 de cada 4 o 5 presos. En Huanshui, Sichuan, más de 1/3 de los presos moría de hambre. Yabianhou, región de dunas de Gansu, cercana al desierto de Gobi, recibió una primera tanda de 2.300 presos en diciembre de 1957. Para cuando los trasladaron a otra granja en septiembre de 1960, 1.000 habían muerto como consecuencia de unas condiciones de vida deplorables. Otros 640 murieron en noviembre y diciembre, al cerrarse el campo después de que Zhang Zhongliang perdiera el poder. En junio de 1960, unos 82.000 presos trabajaban en un centenar de campos de reforma por el trabajo en toda la provincia. En diciembre de 1960 tan solo quedaban 72.000 presos. Unos 4.000 habían muerto aquel mismo mes. La tasa de mortalidad más baja en campos de trabajo que se podía encontrar en los archivos consultados para este libro se hallaba entre el 4% y el 8% anual para el periodo 1959 a 1961 en Hebei, donde tan solo había unos pocos millares de presos. ¿Cuán numerosa era la población de los Laogai, los campos de reforma por el trabajo? Xie Fuxi calcula el total, Tíbet aparte, en 1,8 millones en 1960. Los presos trabajaban en 1.077 fábricas, minas y canteras, así como en 440 granjas. Una tasa de mortalidad aproximada del 5% anual en 1958 y 1962 y del 10% anual en 1959 a 1961 daría como resultado unas 700.000 muertes por enfermedad y hambre. No es extraño que hubiera intentos de fuga. Sin embargo, la vigilancia era muy estricta, aunque solo fuera porque los campos de trabajo llevaban a cabo una contribución fundamental a la economía del país. Según una estimación de Xie Fuxi, equivalía a unos 3.000 millones de yuanes anuales hacia 1960, sin contar con las 750.000 toneladas de productos de las granjas. Los campos de reforma por el trabajo eran tan solo una parte de un sistema de gulag mucho más amplio. Las personas obligadas a realizar autocrítica o sometidas a vigilancia formal, casi 1 millón en 1959, terminaban muy a menudo en una prisión local. Y lo más importante,
Entre 1957 y 1962, la justicia formal vio muy restringido su ámbito de actuación. Este fenómeno empezó, como siempre, por arriba, en la persona de Mao Zedong. En agosto de 1958 afirmaba: "Cada una de las decisiones del partido es ley. Siempre que celebremos un congreso, este se erigirá en ley. La gran mayoría de las normas y regulaciones, el 90%, proceden de la administración judicial. No podemos depender de ellas, sino sobre todo de las resoluciones y los congresos. 4 congresos por año para mantener el orden, en vez de jurisprudencia y derecho penal". La palabra del presidente, en efecto, era ley, porque los comités del partido, con la ayuda de las masas, se encargaban de las materias judiciales. Fue esta presión política la que ocasionó la abolición del Ministerio de Justicia en 1959. Como consecuencia de ello, el ejercicio del poder en las áreas rurales pasó de las autoridades judiciales a las milicias locales. En todo el distrito de Nanjing, Hebei, con una población de 830.000 personas, tan solo 80 cuadros se encargaban de la policía, la inspección y los tribunales. Eran la mitad de los que habían sido antes de la institución de las comunas del pueblo. La milicia local trabajaba con una nueva dimensión que se añadió al mundo carcelario en agosto de 1957. Los campos de reeducación mediante el trabajo, llamados Lao Jiao. Los delincuentes comunes como Shen Shanqing recibía una sentencia de un tribunal del pueblo, pero los presos de los campos de reeducación no estaban sujetos a ningún tipo de procedimiento judicial y se les podía retener indefinidamente hasta que su reeducación fuera completa. A diferencia de los campos de reforma por el trabajo, no estaban organizados por el Ministerio de Seguridad Pública, sino por las provincias, las ciudades, los distritos, las comunas del pueblo e incluso las aldeas. Todo sospechoso de hurtos, vagancia, calumnias contra el partido, pintada de eslóganes contrarrevolucionarios, obstrucción del trabajo y comisión de actos que se consideraran contrarios al espíritu del gran salto adelante, podía acabar encerrado en un campo de reeducación. La vida en ellos era tan dura como en los más formales campos de reforma por el trabajo. Aparecieron por todas partes a partir de 1957. Xie Fuxi habla de 440.000 presos en campos de reeducación en 1960, pero lo que vio desde la lejanía de su despacho de Beijing no era más que la punta del iceberg. La verdadera magnitud del encarcelamiento por las autoridades locales no salió a la luz hasta que empezaron a enviarse equipos de trabajo a finales de 1960 para supervisar una purga de cuadros también locales. Apenas si había un colectivo que no dispusiera de su gulag privado, con el respaldo de la poderosa milicia creada en verano de 1958. Informe tras informe contaba que esta o aquella unidad, comisarías de policía locales, equipos en las aldeas, comunas del pueblo, habían establecido un campo de castigo privado, Shilixiangchang, por cada uno de los delincuentes que, como Shen Shanqing, comparecía formalmente ante los tribunales. Había varios que no entraban en el sistema judicial y terminaban en una de las prisiones locales. Jamás conoceremos las dimensiones de este sistema carcelario oculto. Como hemos visto, Zhang Guosheng estableció un elaborado sistema de gulag en la comuna modelo de Sushui, que abarcaba desde el distrito entero hasta cada una de las brigadas. Tenía encerrado al 1,5% de la población local. En Fengxiang, cerca de Shanghái, era rutina encerrar a los aldeanos en campos de trabajo especiales. Uno de ellos estaba destinado específicamente al confinamiento de niños rebeldes. En el distrito de Kaiping, una sola brigada alardeaba de disponer de no menos de 4 campos, y cientos de personas llegaron a ingresar en ellos durante un par de días o por periodos más largos que podían llegar hasta los 150 días.
Una vez dentro de los campos, muchos de ellos sufrían palizas y torturas. Algunos quedaban tullidos de por vida. A veces ni siquiera se les encerraba en una prisión formal. Por poner un ejemplo, un cuadro de Kai Ping encerró durante 10 días en la cantina a una abuela acusada de robo. La tenía sujeta con cadenas que pesaban 4,5 kilos. Un joven miliciano le quemaba los pies con cerillas. Se establecieron campos especiales y castigos especiales por todo el país porque no se ponía ningún freno a la arbitrariedad de la justicia local. En el distrito de Jinjiang, Guizhou, los internos de uno de esos campos llevaban el carácter chino que significaba robo escrito en la frente con tinta roja. Por toda la provincia, las comunas del pueblo crearon centros de instrucción, Yishundui, donde se reeducaba por medio de trabajos forzados a los que habían expresado puntos de vista críticos o se habían negado a asistir a las asambleas. En 1959, el Departamento de Seguridad Pública también estableció varios campos de instrucción. En Liuzhou, para que se hicieran cargo de los elementos subversivos que se resistían a la colectivización. En el distrito de Yanqing, al norte de Beijing, la más nimia sospecha de holgazanería terminaba en detención. Un hombre de 62 años pasó un mes en confinamiento por no haber cazado suficientes gorriones. Si suponemos que por cada uno de los delincuentes confiados al sistema formal de justicia había otros 3 o 4 encerrados en un campo local de reeducación, la población carcelaria total debió de alcanzar los 8 o 9 millones de seres humanos durante los años del Gran Salto Adelante, entre 1,8 y 2 millones en campos de trabajo, de 6 a 8 millones en campos de reeducación. El número total de muertes debidas a las enfermedades y el hambre, que habíamos estimado a la baja en 1 millón en los campos de trabajo formales, debería multiplicarse por 3 o 4, con lo que 3 millones de personas por lo menos debieron de morir en el Gulag durante la hambruna. La tasa de mortalidad era elevada, pero la de encarcelamiento era relativamente baja en comparación con la Unión Soviética de la década de 1930. Esto se debe a que el número de personas que cumplían condena en prisión era relativamente pequeño. Muchos otros sufrían palizas o hambre.